Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 12. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 12, pero principalmente vamos a leer del verso 3 y el verso 4. El resto de los pasajes se los dejo para que ustedes lo puedan meditar entre ustedes. Dice el apóstol Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es por esta causa que podemos experimentar la verdadera vida y caminar en el poder de Dios en una vida de piedad y de misericordia. Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y luego vamos a leer, para explicar los tres pasajes que vamos a leer, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Retengan los dos versos anteriores, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por último, Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Sobre estos tres pasajes bíblicos quisiera establecer esta palabra que gentilmente los pastores Wilson y Erika me permiten y me conceden a través de esta manera. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8, dice el apóstol Pablo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Estas palabras que acabamos de leer en segunda de Pedro capítulo 2, verso 1, 3 y 4, primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17, y Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8, son palabras de mucho aliento, de mucho ánimo, son palabras de dirección, pero también son palabras de amonestación, son palabras que libran nuestro destino. Y aquí quiero hacer un pequeño alto en el valor que tiene nuestro destino profético, el valor que tiene lo que Dios preparó de antemano, el valor que tiene lo que Dios escribió en el libro acerca de nosotros. Ustedes recordarán que la Escritura dice que hay un libro escrito acerca de nuestra vida y allí Dios determinó, planificó, diseñó su destino profético para cada uno de nosotros. Y ese destino profético no puede perderse de vista. Ese destino profético debe ser considerado seriamente, debe ser considerado con temor, ya que no seremos considerados fieles por las cosas que hacemos, no seremos considerados fieles por estar muchos años en la iglesia, sino que seremos medidos como seres fieles en términos de si hicimos lo que estaba escrito acerca de nosotros. Y esto es muy importante, porque fidelidad es mucho más que permanecer en la iglesia. Fidelidad es hacer todo lo que fue diseñado en el destino profético para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que puede impedir que seamos llamados fieles? Que nos distraigamos. El peligro de las distracciones. Las distracciones son muchas, las distracciones son variadas, las distracciones son diversas, pero las distracciones existen.
Las distracciones atentan nada más y nada menos que con la concupiscencia de la carne, los malos deseos o los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que el enemigo de nuestras almas va a intentar seducir, va a intentar distraer a través de mostrarnos cosas en los deseos de los ojos, mostrarnos cosas conforme a los deseos de la carne y mostrarnos cosas conforme a la vanagloria de la vida, para que nosotros nos distraigamos de nuestro destino profético, de lo cual oro, clamo, ruego y suplico en este momento que todos los santos reunidos allí permanezcan de una manera incorruptible, porque lo que debo definir con ustedes y lo que debo definir entre ustedes, que corrupción es algo que debe ser sacado del contexto político, debe ser sacado del contexto judicial, debe ser sacado del contexto de dinero solamente y traído al verdadero sentido de corrupción o incorrupción, que es el sentido de sustancia, que es el sentido de simiente. Según la Escritura, en 2 de Pedro capítulo 1, nosotros fuimos llamados a vivir en una naturaleza incorruptible. Y 1 de Pedro capítulo 1 nos enseña que nosotros hemos recibido una palabra que es una simiente incorruptible, simiente que viene de sustancia, simiente que viene de semilla, simiente que viene de la palabra esperma. La palabra simiente, la palabra sustancia, la palabra esperma, es la misma palabra. Por lo tanto, la corrupción, antes de ser un acto, es una sustancia. Y esta sustancia es la que comió Adán y Eva cuando comieron del árbol que da frutos del conocimiento del bien y del mal. Si nosotros tenemos que entender corrupción como algo que se deteriora, algo que se descompone y algo que desaparece, se destruye o muere, tendríamos que decir entonces que la sustancia que comió en la desobediencia Adán y Eva fue una sustancia de corrupción. Ustedes recuerdan que Pedro nos enseña en su carta, en su segunda carta, que un día para Dios es como 1000 años. ¿Y se acuerdan la sentencia que Dios le dio a Adán cuando le dijo que el día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás? El día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Si un día es como 1000 años, tenemos que ser conscientes que Adán murió dentro del día de Dios. Murió dentro de ese día, porque él nunca pasó los 1000 años. Por lo tanto, veamos el poder que tiene la desobediencia y la corrupción. La desobediencia nos alimenta de la corrupción. Nosotros tenemos que entender que obediencia y desobediencia es un asunto de comida. Obediencia y desobediencia es un asunto de comida. Cuando como obediencia, como incorrupción. Cuando como desobediencia, como corrupción. Jesús dijo así, cuando estaba hablando con la mujer samaritana y llegaron sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y mientras una persona obedece a Dios, permanece en su voluntad, es una persona incorruptible. ¿Se acuerdan que leímos 1 de Juan 2:17? Y 1 de Juan 2:17 dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La obediencia hace que seamos personas incorruptibles. La corrupción está en la desobediencia. Y quiero llamar a los santos de Arde, quiero llamar a los santos de Miami, a los santos que viven en Norteamérica, en Estados Unidos, a los santos de las naciones, que nos volvamos más obedientes al Señor en la persona de Jesucristo. Porque muchas relaciones se están deteriorando, relaciones matrimoniales, relaciones de padres con hijos, relaciones congregacionales,
relaciones entre hermanos se están deteriorando, relaciones de pastores y ovejas, ovejas y pastores, relaciones de mentores y discípulos, relaciones que tienen que ver con un sueño divino, con un propósito eterno, con un destino profético, se están deteriorando porque simplemente le estamos dando lugar a la corrupción. Y la corrupción deteriora todo lo que la obediencia puede construir. Todo lo que vamos construyendo en obediencia se vuelve incorruptible hasta que la desobediencia entra en acción. ¿Se acuerda que leímos Gálatas capítulo 6? Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y siempre se asoció en regla general a esto como una cuestión financiera. Pero el apóstol Pablo, cuando está enseñando esto, no estaba pensando en dinero, no estaba pensando en finanzas. ¿Se puede aplicar? Sí, se puede aplicar, pero no respeta el pensamiento del escritor. Porque lo que el escritor está pensando es en algo mucho más relevante que dinero. Está pensando en naturaleza, en sustancia. Está pensando en carne o espíritu. El que siembra para la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces aquí es el meollo de la cuestión que quiero abordar con ustedes. Todo lo que sembramos en la carne es corrupción. Cada pensamiento en la carne que aceptamos se vuelve en corrupción. Y el final de la corrupción es muerte. Veamos por un momento el proceso de la corrupción. La corrupción no empieza como muerte, pero la corrupción conlleva en su sustancia muerte. Muerte que para su conclusión final será la desaparición total, la destrucción total. Habrá un proceso de por medio. ¿Cuál es el proceso? El deterioro y la descomposición. Muchas cosas no están muriendo todavía, pero están en un proceso de muerte. Muchas cosas no han terminado de morir, pero están en un proceso de deterioro. Quiero llamar a la exhortación que no dejes morir tu vida espiritual. Quiero llamar a la exhortación, no dejes morir tu amor por Cristo y el amor de Cristo en ti. No dejes morir tu pasión por Dios, tu pasión por las generaciones, tu pasión por servirle, la pasión por la visión que Dios te ha dado. No la dejes morir por cosas carnales. Declaro que se levante una generación incorruptible que llamará a la corrupción de la desobediencia no, que llamará a la corrupción de la desobediencia no tiene nada que ver con mi naturaleza, que llamará las cosas por su nombre y dirá, crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estoy declarando en el nombre de Jesús que se levante una generación que será altamente radical con cualquier cosa que tenga que ver con la carne, que será radical, que no será pasivo, que no será una persona que relativice la vida carnal, que dirá, bueno, ¿y esto qué tiene de malo? Porque nosotros no vivimos en nada que tenga que ver con bueno y malo. Nosotros vivimos en una realidad superior, que es comer de Cristo, que es nuestro árbol de vida, que es una vida de excelencia y una vida de alto nivel de santidad para la gloria de Dios. Creo que lo que el apóstol Pedro nos está diciendo en el verso 3 del capítulo 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, es que sí podemos vivir un alto nivel de calidad de vida. Sí podemos vivir una excelente vida de excelencia en gloria, de poder, de autoridad, en victoria, por causa de que la vida de Cristo está operando en nosotros. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, existe una calidad de vida mayor. Y este año 2016, nosotros como iglesia, ustedes como ARDE y la iglesia de Miami, la iglesia de Estados Unidos y la iglesia de Cristo, va a entrar a otra dimensión de excelencia de vida porque está conociendo al Señor como nunca antes. Esto no es el fruto ni de una predicación, ni de un predicador. Este es el fruto de conocer a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este estilo de vida, esta calidad de vida,
tiene que ver también con una segunda decisión, la decisión de huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No puede ser posible que los mismos pecados que hay en la sociedad sean los mismos pecados que hay en los creyentes. No debiera ser así, no tiene que ser así. Y los creyentes de esta generación que saben separar corrupción de incorrupción deben determinarse a huir. Y huir en primera instancia es reconocer el poder de la corrupción. No podemos huir de algo que no sabemos cuán malo es. Durante décadas, y podríamos decir siglos, se nos habló de huir del mundo. Y desgraciadamente fue una mala interpretación, porque se nos enseñó a aislarnos, a vivir como en un monasterio, lejos de la gente. Y es increíble que Hebreos capítulo 10, verso 5 diga que Jesús vino para entrar al mundo para hacer la voluntad de Dios. Jesús nunca vino para sacarnos del mundo. Cuando él oró en Juan capítulo 17, le dice: Padre, yo no te pido que lo saques del mundo, yo te pido que lo libres del mundo, pero no que lo saques del mundo. Dios nunca tuvo en sus planes de que nosotros saliéramos del mundo haciendo un gueto, haciendo un monasterio de personas santas lejos de toda la sociedad. No, Jesús vino para entrar al mundo, pero vino inmune a toda corrupción, porque él vino para hacer la voluntad de Dios, y quien vive para hacer la voluntad de Dios es inmune a toda corrupción. Todo el que ama, y pido en el nombre de Jesús que puedan levantar sus manos juntamente conmigo, por favor, porque todo el que ama la voluntad de Dios está libre de ser corrompido, está libre de toda corrupción. Todo el que ama la voluntad de Dios estará entre prostitutas, estará entre ladrones, estará entre publicanos, pero no se va a corromper, porque ninguna cosa te corrompe cuando vives para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios impide que te deteriores. La voluntad de Dios te rejuvenece como el águila. La voluntad de Dios te levanta. La voluntad de Dios te posiciona. La voluntad de Dios hará que tus enemigos caigan a tu diestra y a tu siniestra. Pero tú permanecerás para siempre, porque la voluntad de Dios te sostiene. El mundo y su deseo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Bendigan el nombre del Señor, bendigan el nombre del Señor y amen su voluntad, porque lo que te vuelve inmune a toda corrupción es vivir para hacer su voluntad. Déjenme definir en pocas palabras qué es un hombre espiritual, qué es una mujer espiritual. Un hombre espiritual, una mujer espiritual, no son los misticismos de dones o sobreénfasis ministeriales, no. Un hombre espiritual y una mujer espiritual simple y sencillamente son normales por fuera, pero apasionados por la voluntad de Dios por dentro. Personas que son normales, naturales, que van a comprar al mercado, que van a comprar a un mall, que se relacionan, que abrazan, que lloran, que ríen, que comen, que se levantan, que se acuestan, que van al baño. Personas normales, pero con una vida poderosa, incorruptible por dentro, porque esa corrupción es la pasión por la voluntad de Dios. Y si puedo dejarle una palabra a esta congregación que tanto amo y que tanto sufrí en estos días por haber sido estorbado de no poder llegar allí, pero que creo que en el Espíritu puedo liberar esta palabra y declarar que en el nombre de Jesús producirá su efecto, es que se levante una generación incorruptible, que se levante una generación que odia el pecado, que odia la carnalidad, que odia y que sabe que radicalmente decide por la obediencia a la voluntad de Dios, y que mientras permanezca en la obediencia a la voluntad de Dios, nada ni nadie lo puede corromper. Declaro que los matrimonios no se deteriorarán. Declaro que los padres con hijos no se van a deteriorar. Declaro que las familias que se entregaron a Cristo y Cristo es el Señor de sus vidas no se van a descomponer. Estoy cansado, estoy triste, estoy cargado, estoy enojado con ver familias que se están destruyendo en la misma congregación, pensando que el ir a la congregación los va a salvaguardar de la destrucción. Señores, debo decirles en esta mañana con mucho temor de Dios que el ir a la congregación no va a liberar tu destino,
puede ayudarte, pero no es la razón que libere tu destino. Lo único que libera tu destino es una decisión de no vivir en la carne, sino de vivir en el espíritu, porque la carne está conectada con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo lo que tiene que ver con el sistema del mundo. Pero el espíritu está conectado con la voluntad de Dios. Por eso que todo hombre y toda mujer espiritual, más que hablar bien de la Biblia, más que ser una persona religiosa que por años vaya a una congregación, es una persona que al vivir en el espíritu solo vive para hacer la voluntad de Dios. Muchas veces será cuestionada, muchas veces será puesta en ridículo por causa de que no tiene las prácticas religiosas de otro, porque tiene actitudes que parecerían condenables para los religiosos, como no lavarse las manos antes de comer. Sin embargo, su vida está apasionada por una sola cosa: vive para hacer la voluntad de Dios. Y esa es la señal de un hombre espiritual y de una mujer espiritual. Y este es el que vive y vive para siempre. Es el que permanece en Dios permanentemente. Declaro en el nombre de Jesús una generación que huye de la corrupción, pero no de la corrupción que opera en el mundo, porque si nosotros debemos llevar lo incorruptible a los ambientes de corrupción, el negocio de Satanás es llevar a los incorruptibles cada vez más lejos del mundo, porque entonces en esos lugares vacíos Él va a seguir gobernando. Declaro que se levanta la generación de los incorruptibles para estar en el arte, para estar en el deporte, para estar en la política, en el poder judicial, para estar en las empresas, para estar en los negocios, para estar en la educación, en la medicina. Declaro que los incorruptibles entran al mundo y que no pueden ser corrompidos por ningún sistema, porque ellos viven en esos sistemas para hacer la voluntad de Dios. Y así como Daniel, apasionado por la voluntad de Dios, supo entrar y salir en esos sistemas corruptos, declaro que arde, entra a través de los medios de comunicación en sistemas corruptos, pero no se corromperá. Entrará a los medios de comunicación, entrará a la política, entrará a la educación y no se va a corromper, porque hay una sustancia incorruptible que es la palabra de Dios que permanece para siempre. Hoy les digo en el nombre de Jesús, han recibido una palabra que les libra de toda corrupción. Es Cristo Jesús viviendo en ustedes, esperanza de gloria. Año 2016, año de excelencia en la calidad de vida, año donde vamos a corregir muchas cosas que hemos sido complacientes, que hemos estado negociando. Bueno, pero ¿qué tiene de malo? No, ese tiempo se acabó para nosotros. ¿Qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo hacer aquello? ¿Qué tiene de malo hacer lo otro? Esa es la conciencia que está en nosotros, que nos está diciendo, no podemos vivir con un nivel tan bajo, con un estándar de vida tan bajo. Fuimos llamados a vivir en un estándar de vida más alto. Así como es Cristo, también nosotros somos en Él. Si Él vivió una vida incorruptible, nosotros también podemos, porque lo que es Cristo, también lo somos nosotros, porque Cristo está en nosotros. Bendigo este encuentro, este tiempo de declaraciones proféticas, de acciones proféticas, de imparticiones proféticas, y los declaro libres de toda corrupción. Avancen como participantes de la naturaleza divina y crezcan en todo para la gloria del Señor. Y declaro que nada ni nadie va a impedir que una vida incorruptible y una generación incorruptible se levante. Dios es poderoso para manifestar su gloria en una generación incorruptible. Los bendigo, mis amados, los bendigo.